Buenos días, hermanos. Hoy 22 de octubre y la Iglesia celebra la memoria del gran santo Papa querido y conocido por nosotros, San Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła, que fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978, nació en Wadowice, Polonia, una ciudad cercana, unos 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Fue el menor de 3 hijos, de Karol Wojtyła y Emilia Krachorowska, que falleció en 1929. Su hermano mayor, Edmund, médico, murió en 1932 y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Quiere decirse todo esto que Juan Pablo II, que Karol Józef Wojtyła, Karol, tuvo una infancia pues con sufrimientos muy cercanos, con orfandad, con muerte de gente y familiares muy queridos. Y eso fue marcando también su carácter y fue acercándole, lejos de alejarse de Dios y de reprochar a la vida su desgracia, fue motivo para buscar la verdad de la vida y acercarse a Dios, a buscar al Dios que lleva la vida. A los 9 años recibió la primera comunión y a los 18 el sacramento de la confirmación. Terminados los estudios en la Escuela Superior de Wadowice, en 1938 se inscribió en la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Cuando las fuerzas de ocupación nazis cerraron la universidad en 1939, el joven Karol trabajó entre 1940 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial en una cantera de piedra y posteriormente en la fábrica química llamada Solvay, para poder subsistir y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, sintiéndose llamado al sacerdocio, asistió a los cursos de formación del Seminario Mayor Clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino. Después de la guerra, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, abierto de nuevo, y en la Facultad de Teología en la Universidad Jagiellónica hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Después fue enviado por el cardenal Sapieha a Roma, donde obtuvo el doctorado en Teología en 1948, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras en San Juan de la Cruz. En esos años, durante sus vacaciones, ejerció el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. Y también no olvidemos que fue el tiempo en el que él conoció al Padre Pío en un viaje, estando en Roma, en el que se acercó a San Giovanni Rotondo, que confesó con él y que cuando terminó de confesar, el Padre Pío le comentó a uno de sus frailes, de sus hermanos del convento: este joven llegará a ser Papa. Impresionante, el don de profecía que tenía el Padre Pío. En 1948 regresó a Polonia y primero fue coadjutor en la parroquia de Niegowicz, a las afueras de Cracovia, y luego en la de San Florian, dentro de la ciudad. Fue capellán de los universitarios hasta 1951. Sabemos que él hacía campamento, tenía una pastoral juvenil muy interesante, formó muchos jóvenes y en ese tiempo también él les ayudaba a formarse afectivamente en la sexualidad, en el amor. Hizo un libro muy interesante, muy bonito, Amor y Responsabilidad. Todo eso le sirvió después para sus catequesis sobre la teología del cuerpo una vez elegido Papa. En estos años universitarios fue cuando también reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Jagiellónica de Cracovia una tesis sobre la posibilidad de fundar una ética cristiana a partir del sistema ético de Max Scheler. Después fue profesor de Teología Moral y Ética en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Universidad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de Cracovia y titular de Ombi. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Babel,
en Cracovia, de manos del arzobispo Eugeniusz Wawrzyka. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Pablo VI, quien lo creó cardenal el 26 de junio de 1967. Karol Wojtyła participó en el Concilio Vaticano II, que sucedió entre los años 1962 y 1965, contribuyendo especialmente en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes. No podemos olvidar que nuestro querido obispo ya difunto, don Rafael González Moralejo, fue compañero suyo en la comisión encargada de la Constitución Gaudium et Spes, y entablaron una amistad muy grande, de tal manera que Juan Pablo II, ya Papa, cuando nuestros obispos iban de visita pastoral, le preguntaban, estando todavía en vida, le preguntaba al obispo: ¿cómo está mi amigo Moralejo? Porque se entabló una grande amistad entre los dos. Hemos tenido esa suerte de tener a don Rafael, que en paz descanse, contribuyendo en una de las grandes constituciones, una de las 4 grandes constituciones del Concilio Vaticano II, que tanto está haciendo de bien en la Iglesia y en la historia. Cardenal Wojtyła participó en las 5 asambleas del Sínodo de Obispos anteriores a su pontificado. Fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978 y el 22 de octubre dio inicio a su pontificado como pastor universal de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II realizó 146 visitas pastorales en Italia y como obispo de Roma visitó 317 de las 332 parroquias, prácticamente todas, con las que cuenta la ciudad y la diócesis de Roma en la actualidad. Realizó 104 viajes apostólicos por el mundo entero, expresión de su constante solicitud pastoral del sucesor de Pedro por todas las iglesias. Como dirá también San Pablo, con ese afán, solicitudo omnia ecclesiarum, la solicitud por todas las iglesias. Entre sus principales documentos se encuentran 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Al Papa Juan Pablo II se le deben también los 5 libros: Cruzando el umbral de la esperanza, de octubre del 94, Don y Misterio, en el 50º aniversario de su ordenación presbiteral, 1996, el Tríptico Romano, Meditaciones en forma de poesía, de 2003, y también el Levantaos, Vamos, de 2004, y Memoria e Identidad, de 2005. El Papa Juan Pablo II celebró 147 ceremonias de beatificación, en las cuales proclamó 1.338 beatos y 51 de canonizaciones, con un total de 482 santos. Tuvo 9 consistorios, en los que creó 231 cardenales, más 1 impectore. Presidió también 6 reuniones plenarias de colegio de cardenales. Desde 1978, en que fue elegido Papa, convocó 15 asambleas de sínodo de obispos, 6 generales ordinarias, en el 80, 83, 87, 90, 94 y 2001, y una asamblea general extraordinaria en el 25 aniversario de la clausura, del 60 al 80, 40, en el 40 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. 8 asambleas especiales, 1980, 91, 94, 95, 97, 98 y 1999. En 1981, el mismo día de la Virgen de Fátima, como todo el mundo sabemos, el 13 de mayo, sufrió en la plaza de San Pedro, en la visita que iba por las calles de la plaza, en la audiencia de ese miércoles, un atentado mortal. Fue salvado milagrosamente, dice él, por la mano maternal de la Virgen y Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, porque la bala de Ali Akka, el que atentó contra su vida,
según todos los especialistas, se dirigía indefectiblemente al corazón. O sea que ese disparo era mortal. No se sabe cómo, la bala se desvió a un lado y no lo mató. Milagrosamente, la Virgen salvó su vida. Y después de una larga convalecencia, él tuvo un encuentro en la cárcel con el asesino que atentó contra su vida y lo perdonó. Y consciente de haber recibido una vida nueva, intensificó sus compromisos pastorales con heroica generosidad hasta el día en que expiró. Su solicitud de pastor encontró además expresión en la erección de nuevas diócesis y circunscripciones eclesiásticas, en la promulgación de los nuevos derechos, de los nuevos códigos de derecho canónico, tanto en latino como para las iglesias orientales, la promulgación del nuevo catecismo de la Iglesia Católica, proponiendo al pueblo de Dios momentos de particular intensidad espiritual. Convocó el año de la redención, 1983, que se clausuró en el 84, el año mariano de 1987, el año de la Eucaristía y además el gran jubileo del año 2000. Se acercó a nuevas realidades y nuevas generaciones, instituyendo la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, a partir del año 1984. Un servidor ha tenido el privilegio de participar en esa primera y en muchísimas, prácticamente todas, desde que el Papa la convocó, hasta la última que hemos tenido en Lisboa 2023. Ningún Papa había encontrado tantas personas como Juan Pablo II. En las audiencias generales de los miércoles, en no menos de 1160, participaron más de 17 millones de peregrinos, sin contar todas las demás audiencias especiales y ceremonias religiosas. Más de 8 millones de peregrinos, solo durante el gran jubileo del año 2000. También se encontró con millones de fieles en el curso de las visitas pastorales, tanto en Italia como en el mundo entero. Igualmente fueron numerosos los mandatarios recibidos en audiencia. Baste recordar las 38 visitas oficiales, las 738 audiencias y encuentro con jefe de Estado, así como 246 audiencias y numerosos encuentros con primeros ministros. Murió en Roma. Vimos todas esas imágenes con el cardenal Sodano rezando el rosario y dándonos pues la triste noticia, pero a la vez también gozosa, de su pasar de este mundo al Padre. Digo que murió en Roma, en su habitación del Palacio Apostólico en el Vaticano, el sábado 2 de abril de 2005, a las 21:37 de la tarde, víspera del Domingo in Albis o de la Misericordia, fiesta que fue instituida por él. Los funerales solemnes en la plaza de San Pedro y la sepultura en la Gruta Vaticana fueron celebradas el 8 de abril y presididas por el entonces prefecto de la congregación y decano del Colegio de Cardenales, cardenal Ratzinger, que fue su sucesor, llamándose Benedicto XVI. La solemne ceremonia de beatificación de la Basílica, en el Sacrato de la Basílica de San Pedro, el 1 de mayo de 2011, como hemos dicho, fue presidida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, su inmediato sucesor, y valioso colaborador durante tantos años, desde la década de los 80, como prefecto de la Congregación de la Doctrina para la Doctrina de la Fe. El Papa Francisco celebró el rito de canonización de Juan Pablo II después de la aprobación del milagro que lo reconoció como santo el 27 de abril del año 2014. San Juan Pablo II ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!